Buen día, mi nombre es Leoncio Ramón Rodríguez, soy licenciado en Administración, docente del curso de Fundamentos de la Administración. Hoy nos toca desarrollar el tema de la administración científica. Habíamos hablado de la origen de la administración, la evolución de la administración y dentro de esto aparecen los primeros estudiosos ya de la administración en sí como ciencia. Frederick Taylor es considerado padre de la administración científica. Nació en Filadelfia, en Estados Unidos, y inició su vida profesional como operario. Había en este momento, nos damos cuenta más o menos el entorno, el sistema en el cual estaba. El sistema era totalmente diferente al de ahora, se pagaba por pieza o al destajo. Este problema llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción. ¿Cómo podíamos producir más? ¿Cómo podemos ser mucho más eficientes? Recordemos que en ese momento no había muchas empresas. En esencia, Taylor explica lo siguiente. El objetivo de la administración es pagar salarios altos y tener bajos costos. O sea, pagar bien a los trabajadores y reducir costos. ¿Para qué? Para que los productos puedan ser asequibles a los clientes. Para este objetivo es necesario aplicar métodos científicos de investigación. Es decir, tenemos que investigar cómo hacemos más eficientes los procesos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cómo disminuimos los tiempos para hacer mucho más rápido. También nos habla que la selección científica de los empleados. O sea, ya no es de que una persona puede hacer todo. Nosotros definimos un puesto, definimos el perfil del puesto y sobre eso seleccionamos de entre las personas para decir cuál es la persona idónea para cubrir ese puesto. En este caso ya se va dando algo muy importante que hasta ahora, hasta la actualidad todavía se mantiene. La administración debe tener una atmósfera íntima y cordial cooperación. Debe tener contacto con los trabajadores y pues debe haber cooperación para lograr los objetivos. También Taylor nos habla sobre 3 males que padecían las empresas en su época. 1. La holgazanería sistemática de los operarios. El hombre es holgazán por naturaleza y tiene la tendencia natural a no trabajar. Esta es una premisa con la que Taylor comienza a trabajar y dice, si nos ponen entre trabajar y descansar o quedarnos dormidos un día de trabajo, ¿qué elegiríamos? Muchos preferiríamos quedarnos dormidos, no ir a trabajar o no ir a estudiar. Pero ¿por qué trabajamos? ¿Qué nos motiva eso? Entonces, en primer lugar, el hombre es holgazán por naturaleza, dice Taylor. Segundo, desconocimiento de la gerencia en cuanto a sus rutinas de trabajo. El gerente no sabía qué hacer. ¿Qué es lo que generalmente hacían los gerentes? Llegaban a su oficina, se sentaban, comenzaban a ver si es que estaba bien la producción o no, y las cifras, revisaban informes, nada más. Eso es su labor real de un gerente. ¿Qué más tiene por hacer? Falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. No había una uniformidad para hacer las cosas. Siempre había alguien diferente que hacía las cosas de modo diferente. El esquema de funcionamiento de la administración científica comienza con el estudio de tiempos y movimientos. Taylor dice, si la persona tiene menos movimiento, gasta menos tiempo. Si gasta menos tiempo, va a producir más. Entonces, se preocupa bastante en la distribución del ambiente. Yo tengo un espacio y no es de que ya yo pongo como quiero, no, sino debo de ubicar el ambiente de la mejor forma para que las personas tengan menos movimientos y se dediquen más a trabajar. La selección científica del trabajador. Se buscaba las características idóneas para un puesto. Se definía más o menos las características y se seleccionaba entre los trabajadores. La determinación del trabajo. La mejor forma de hacer el trabajo. ¿Cuál era la mejor forma? ¿Qué es lo que se tenía que hacer primero, segundo, tercero? La ley de la fatiga. La ley de la fatiga dice, ¿por qué las personas se cansan? ¿Por qué las personas en determinado momento se fatigan? ¿Qué ocurre con esas personas? Hay personas que a muchos nos ha pasado, comienza un día lunes y estamos cansados. ¿Pero por qué estamos cansados? Si recién está comenzando la semana. Entonces llegamos el primer día a trabajar o a estudiar y ya estamos cansados. ¿Por qué nos cansamos? No es siempre porque estamos en constante trabajo. Hay otros factores que están ahí afectando. El estándar de productos. ¿Cómo podemos hacer un producto de la misma forma?
Sobre eso aparece la supervisión funcional, una persona que va a supervisar a los trabajadores por funciones, plan de incentivos salariales, si una persona produce más, se le puede pagar más, condiciones ambientales de trabajo, cuáles serían las condiciones idóneas, máxima eficiencia, hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Y mayores ganancias y mayores salarios. Eso era el esquema de funcionamiento de la administración científica. Taylor propone que la planificación de actividades y el estudio de tiempos y movimientos, así como la fijación de estándares, los incentivos económicos, si un operario no le servía, lo reemplazaba por otro. El hombre era considerado como una máquina. Se caracteriza en este caso por el hombre máquina. O sea, si es que una persona simplemente no trabajaba, no cumplía, yo lo podía cambiar automáticamente. No tenía dificultad. Entonces el hombre era una máquina, el hombre era una pieza. No trabajaba, chao, te vas. Otro entra. Taylor concluyó que el trabajo puede ser ejecutado mejor y más económicamente a través de la subdivisión de funciones. O sea, decía, si alguien tiene que hacer algo, imaginémonos esta laptop, el hacer una persona toda esta laptop le va a tomar más tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta laptop, imaginémonos un supuesto de que una persona lo puede elaborar teniendo todas las piezas o lo puede ensamblar en 4 horas, lo ensambla en 4 horas, una laptop. Pero, ¿qué pasa si una persona se encarga de ensamblar solamente la pantalla? Otra persona se encarga de ensamblar la parte del teclado y la tarjeta madre. Entonces, si una persona se encarga en 4 horas, al día, si tiene 8 horas de diarias de trabajo, ensamblaría 2 laptops. Pero Taylor hace un descubrimiento bastante interesante. Una persona, si es que ensamblaba solamente una parte, podía ensamblar, por ejemplo, en monitores. Con los monitores podía ensamblar 6 en un día. Y otra persona podía ensamblar 3 o 4 teclados. Entonces, en suma, los dos ensamblaban más. Esto viene todavía de un estudio anterior donde se dividió a las personas para hacer una aguja. Una persona hacía una aguja, o sea, hacía la parte de la punta, hacía la parte del ojal y avanzaba hacia 40 diarios. Entonces, a una persona solamente se le encarga la parte de la punta y a otra persona solamente la parte del ojal. Se da cuenta que esas personas hacen 100. Entonces, si la otra persona hace 40 y entre dos hacen 100, vale decir que estarían siendo eficientes por 10 más. Estarían haciendo 50 cada uno. Entonces, cuando nos especializamos en hacer una parte pequeña, cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos, lo hacemos cada vez mejor. La madre de la habilidad es la repetición. El trabajo de cada persona en la organización debería limitarse a una única tarea o función predominante. Solamente debería de decir una sola cosa, nada más. Y haciendo esa sola cosa, la persona lo va a hacer cada vez más rápido, cada vez mejor y va a ser la empresa más eficiente. Entrenó a los superiores y los especializó. No solamente los especializó, los super especializó en hacer algo pequeñísimo. Taylor encaró sistemáticamente el estudio de la organización, pero tuvo un sentido mecanicismo. Ignoró los aspectos humanos, que vamos a ver más adelante. No trabajaba la persona, chao, se iba tranquilamente. En 1911, Frederick Taylor determina la mejor manera de hacer un trabajo. O sea, estudiaba todo un trabajo y te decía cómo debes hacerlo. Y se tenía en ese momento una concepción de que a los trabajadores se les decía, ¿no? A ti te pago por trabajar, aquí yo pienso. Tú solamente haz lo que yo te indico. O sea, ya estaba preestablecido y el trabajador solamente tenía que hacer caso nada más. Por eso decía el hombre máquina. ¿Cómo se aplica hoy la administración científica? Se contrata a los trabajadores más calificados, eso es algo que hasta ahora se realiza. Se diseñan sistemas de incentivos basados en producción, o sea, se considera de que si una persona trabaja o da algo más adicionalmente, se le debe dar un plus. Se realizan estudios de tiempos y movimientos para eliminar movimientos inútiles. Pero en la práctica la administración no se reduce solamente a la administración científica. La administración científica super especializó al obrero, tuvo una visión microscópica del hombre, se consideraba el hombre solamente para una determinada labor. Ausencia de comprobación científica,
el enfoque incompleto de la organización, no se miraba el todo, solamente se miraba partes nada más, una limitación en el campo de acción, un enfoque prescriptivo y normativo, se les decía lo que tenía que hacer y se normaba y se normalizaba todo y listo, eso era. Un enfoque de sistema cerrado, o sea, ya habíamos visto algo de eso, solamente se preocupaban en producir, solamente por dentro nada más, la competencia, el medio ambiente no les interesaba, porque en ese momento casi no existía. Henry Gantt también fue uno de los personajes dentro de la administración científica y fue conocido como los aportes para la planificación, el famoso gráfico de Gantt, donde se determinan las actividades, se determina el tiempo y al final los responsables, un cronograma básicamente, que solamente con ese cronograma podemos nosotros analizar qué actividad va después de cuál, cuánto dura la actividad y si estamos yendo en el tiempo debido. También los hermanos Gilbert estudiaron la fatiga, el movimiento y se concentraron en cómo aumentar el bienestar de la mano de obra individual. También el estudio de los movimientos mejoraría el ánimo, porque demostraba la preocupación de la gerencia por el trabajador. Propuestas de la investigación científica: estudiar el trabajo de los operarios, cada uno de los trabajos para encontrar la mejor forma de hacer las cosas, seleccionar científicamente al trabajador, entrenar al trabajador, separar funciones de planeación y ejecución, había una persona que planificaba, otra persona ejecutaba, establecía premios cuando se alcanzaban las metas, esto es algo que perdura, logras la meta, muy bien, un premio, si pasas la meta, un premio mayor. Determinar materiales, máquinas y equipos, métodos para aplicar, dividir el trabajo, dividirlo en partes pequeñas y personas que se sean responsables, supervisión funcional y máxima especialización, había una persona que te supervisaba las funciones que tú realizabas y las personas se especializaban a los supervisores. Empirismo versus ciencia. Antes de la administración científica no había administración, sí había administración, se consideraba administración empírica, ¿no? Hasta ahora hay personas que no han estudiado nada de administración, no han pisado una universidad o un instituto, a veces solamente han acabado la primaria y la secundaria, pero tienen sus empresas. ¿Cómo se puede entender eso? Es que también la administración es práctica. La administración se aprende mucho cuando estamos en contacto con la empresa, con los clientes. La administración científica tiene como base el ensayo-error. Si es que me va bien, sigo. Si me va mal, cambio. Ahora la administración científica va en contra de esto. La división y especialización del trabajo y énfasis en la eficiencia. Taylor no tuvo en cuenta los aspectos psicológicos de las personas y se termina con esta frase donde dice: los empleados son la base que sostiene la empresa. Son la base que sostiene la empresa porque de ellos, de su mano de obra, dependía todo, pero no se les tenía en consideración. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.